Dos presidentes norteamericanos de siglos distintos definieron el concepto de democracia desde su perspectiva. Ronald Reagan dijo, la democracia no es una flor frágil, pero aún así necesita cultivarse. Mientras que Abraham Lincoln dijo, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué bueno que nos volvemos a ver. Estoy contento de encontrarme nuevamente con ustedes para continuar en este fascinante viaje por el mundo del conocimiento. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con un servidor, Nelson de la Cruz. Sabemos que ya se han ubicado en su lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Es decir, que estamos listos para emprender la ruta del aprendizaje correspondiente a este encuentro. Recuerden que durante estas 2 primeras semanas seguiremos trabajando diversas actividades que nos servirán para la elaboración del producto final esperado. ¿Recuerdas cuál es el producto? Exacto. Trabajarás en un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase anterior, estudiamos sobre el inicio de la dictadura de Trujillo, en especial sobre los acontecimientos que impulsaron su llegada al poder. Los invito a que hagamos una actividad para refrescar sus conocimientos. Lee con cuidado esta lista de enunciados para que evalúes lo aprendido. Luego, selecciona las causas que propiciaron la llegada de Trujillo al poder en 1930. La gran demanda de productos manufactureros, la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez que devino en una crisis política, la Segunda Guerra Mundial, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, la Gran Depresión de 1929, el apoyo que brindó Horacio Vázquez a Trujillo para llegar al poder, Ahora que ya tienes tus respuestas, veamos cuáles son correctas y así podrás hacer tu autoevaluación. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez que devino en una crisis política, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, la Gran Depresión de 1929. Si acertaste en las respuestas correctas, te felicito. Si no, no te preocupes. Sigamos profundizando y conversa con tus compañeros de clase para que puedan responder a la siguiente pregunta. Justifica por qué las otras respuestas no son correctas. Si tienes alguna duda o dificultad, lo consultas con tu maestro o maestra. Recuerden que en estas 2 primeras semanas nos enfocaremos en la década de 1930 a 1940 del régimen de Trujillo. Y en la clase de hoy analizaremos los acontecimientos más relevantes ocurridos hasta el año 1940, la dictadura de Trujillo, desde 1930 a 1940. Existen 2 términos que me gustaría que analicemos juntos: casualidad y causalidad. ¿Sabes la diferencia? ¿Fue la dictadura de Trujillo producto de la casualidad o la causalidad?
Me imagino que ya tienes tu respuesta. Y si no la tienes, veamos la definición de cada término. Casualidad. La casualidad es la causa o fuerza a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistas, especialmente la coincidencia de dos sucesos. Causalidad. La causalidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y la producción de algo. Luego de ver la diferencia entre ambos términos, nos enfocaremos directamente en una de las preguntas anteriores. ¿Fue la dictadura de Trujillo producto de la casualidad o la causalidad? Estamos de acuerdo que la dictadura no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad, impulsada, como hemos estudiado, por el gobierno de los Estados Unidos. Posiblemente les surjan algunas preguntas, tales como: ¿existen otras dictaduras contemporáneas al periodo de 1930-1971 en América Latina? ¿Por qué hoy no existen tantas dictaduras como antes? Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina contemporáneos a la era de Trujillo. Getúlio Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil. Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México. Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina. Investiga y analiza por qué las décadas de 1930 y 1940 fueron prolíferas para que se generaran gobiernos dictatoriales. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se inició de manera formal el 16 de agosto de 1930. Trujillo, como jefe del ejército, diseñó una estrategia político-militar que se desarrolló durante largos meses, en la que promovió su figura. Obtuvo el apoyo de sectores económicos. Logró acuerdos con fuerzas políticas contrarias al gobierno del general Horacio Vázquez y se preparó para, llegado el momento, asestar el golpe contra la institucionalidad democrática de entonces. Todo esto se combinó con los conflictos a lo interno del partido del gobierno, la crisis en la economía mundial y la grave enfermedad renal del entonces presidente de la República, Horacio Vázquez. Para lograr sus propósitos durante las elecciones y en sus primeros años, Trujillo utilizó como régimen represivo a un grupo llamado La 42. El historiador Orlando Hinoa, en su artículo publicado en mayo de 1997 en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy, titulado La vida cotidiana al inicio de la era de Trujillo, plantea las tres versiones más conocidas relacionadas con el nombre de la famosa pandilla trujillista. La aportada por el historiador norteamericano Robert D. Krasser, que dice que el nombre le vino porque los pandilleros se movían en un carro Packard rojo, el carro de la muerte.
ostentando en la parte delantera un letrero con el número 42, de donde le vino su nombre. La segunda versión se recoge de Jacinto Gil Bernal, quien en su biografía sobre Trujillo dice que la 42 hacía alusión a la 42ª compañía de US Marine Corps, de terrorífica recordación. La tercera está contenida en el testimonio de Andrés Font Bernal, referida a que en la calle José Trujillo Valdés número 1, hoy Duarte, esquina Capotillo, hoy Avenida Mella, existía una ferretería llamada El 42 y que en la parte alta de la ferretería estaba el cuartel de Miguel Ángel Paulino. Características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios. Las características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios son: quiebra de numerosas empresas, aumento de precios, tasa de desempleo elevada, la demanda de productos agrícolas y materias primas desde Estados Unidos se desploma, llegada del ciclón San Zenón. Las medidas contra la crisis que estableció el gobierno de Trujillo son: la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, reducción de salarios y despidos masivos, aumento de los impuestos, restricción a las importaciones, política de fomento a nuevas industrias. ¿Qué fue la ley de emergencia? Fue promulgada en octubre, mediante el cual el Estado Dominicano suspendió el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos. También redujo el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos. Además, disminuyó las importaciones y el equilibrio de la balanza comercial. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de las fuentes de la historia se encuentran las fuentes orales. Es posible que hayas escuchado hablar de la dictadura de Trujillo o que hayas leído sobre el régimen. Algunas de las ideas que se dicen presentan que Trujillo estabilizó la economía. Analicemos por un momento las medidas que establecieron el gobierno de Trujillo y preguntémonos: ¿eran necesarias estas medidas? ¿Cómo afectaron estas medidas la vida de los dominicanos? ¿Cuáles reacciones crees que pudieron causar en la población? ¿En cuáles sistemas políticos, dictadura o democracia, la población puede expresar su insatisfacción ante tales medidas? ¿Cómo se comparan estas medidas con las implementadas por el gobierno dominicano para tratar la situación sanitaria del COVID-19? Los invito a responder estas preguntas y que la trabajen junto a su maestro guía, que seguirá y evaluará el trabajo que realicen.
Otras medidas que se establecieron en el orden económico fueron: el Estado intervino en la agropecuaria y en la industria, sustitución de la importación de alimentos, programa de estímulo a la producción agrícola, se impulsó la producción local. En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo desde el punto de vista económico. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado. A continuación, les presento algunas de las empresas en manos de la familia Trujillo. Compañía Anónima Tabacalera, Fábrica Dominicana de Calzados, Pinturas Dominicanas, Ingenios Azucareros del País, Osama, Barahona, Boca Chica, Santa Fe y Río Jaina, Seguros San Rafael. Después de observar con atención la lista de algunas de las empresas en poder de la familia Trujillo, investiga sobre otras empresas que también estaban en poder de la familia Trujillo. ¿Existía alguna actividad económica en la que la familia Trujillo no tuviese presencia? Volviendo a la definición de monopolio que dijimos hace unos minutos, analiza lo siguiente. ¿Es el monopolio perjudicial? La pregunta anterior tiene dos respuestas posibles, ya que el monopolio puede ser positivo o negativo, por lo que te pido que pienses y respondas estas preguntas. ¿Para quién es positivo? ¿Para quién es negativo? El Partido Dominicano, mecanismo de represión trujillista. El presidente Rafael Leónidas Trujillo se juramentó un 16 de agosto de 1930. Un año después, quedó constituido un partido político que se convirtió de la noche a la mañana en una estructura de poder, instrumento de vigilancia de los opositores, instancia de control vinculado al Estado, además de un mecanismo para el enriquecimiento del dictador, que se extendió por décadas con el nombre del Partido Dominicano. El 16 de agosto de 1931, en acto público en el Teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el Partido Dominicano para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo. El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales o de propaganda, de vigilancia o información. El proceso de formación y consolidación de la estructura del partido y su incidencia en la sociedad iba parejo a la persecución de los opositores y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales, incluyendo a los que pertenecían a organizaciones opositoras. En la historia dominicana, esta organización política personalista,
cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador, y una palma a la que la gente se refería como la palmita, se organizó sustentada en los recursos del Estado y los aportes involuntarios del pueblo, convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional. De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias y obligatoria para la realización de diligencias públicas que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país. Junto a la palmita y a la cédula de identidad, que era también una identificación obligatoria para poder transitar, siempre se llevaba en los bolsillos o en las carteras o al lado de los referidos documentos otro carnet que daba fe ante las autoridades de que todo estaba en orden. Se hizo forzoso portar el carnet de servicio militar obligatorio. Por eso, era norma de las patrullas policiales y militares solicitar a los transeúntes mostrar los 3 golpes. Si por alguna razón un ciudadano no podía mostrar esos 3 documentos, entonces se le detenía para investigación o se podía señalar como sospechoso de ser contrario al gobierno. ¿Cuáles eran los 3 golpes? La cédula de identificación personal, el papel de certificación de haber hecho el servicio militar obligatorio o el carnet del miembro del Partido Dominicano, conocido popularmente como la palmita. Muy bien, hemos llegado al final del día de hoy, así que puntualicemos los elementos más importantes tratados en la clase. Aprendimos que la dictadura de Trujillo es producto de la causalidad. Para paliar la crisis económica se establecieron medidas como la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, aumento de impuestos, reducción de salario y despidos masivos. El monopolio estatal era una característica de la economía de la dictadura, ya que controlaba todas las empresas económicas del Estado. Se crea el Partido Dominicano, instrumento esencial para ejercer control en la población. Los llamados 3 golpes, la cédula de identidad electoral, la certificación del servicio obligatorio y la palmita eran documentos necesarios para llevar a cabo una vida pública sin reprensión por parte del régimen. En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando acerca de la primera década de la dictadura de Trujillo. Recuerda que el producto final será un ensayo argumentativo, científico, sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Y como siempre te digo, que la pases bien. Hasta la próxima.